Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, y hoy les traigo algo realmente épico. Esto va a ser épico, papus. Y hoy les traigo las flipantes y alucinantes aventuras del dios calvo más temido por todos los tiempos. Y obviamente con su respectivo platino. Y ahí estaba yo, con la realidad completamente distorsionada y con el cerebro a punto de estallar. Tuve una brillante idea. Lo voy a jugar en la máxima dificultad, la cual es Dame God of War. A diferencia de las otras entregas, nos situamos en la mitología nórdica, donde Kratos rehace su vida teniendo un hijo llamado Atreus. Y nos enteramos que Frey, la madre de Atreus, ha muerto. He aquí que me llaman. He aquí que me llaman. Y como última voluntad nos encomienda llevar sus cenizas en el pico más alto de las tierras nórdicas. Los primeros enemigos que nos encontramos son los Dragors. Son el tutorial, y yo, como todo un pro, me demoré 1 hora en matarlos. Y aquí les dejo mi reacción después de 1 hora. Hoy sentí ese golpe casi mero. Carlos barra baja 1192 se logró, gente, pasamos el tutorial. Mark avanza al fin. Yo dije, ya, no voy a encontrar estas cosas en un buen rato. Y adivinen qué, están todos a la vuelta de la esquina. Y así fue como peleé otra hora con esos tipos. Me voy a matar. Continuando con la historia, Atreus logra cazar un venado. ¡Leti! Aunque para ser un cazador todo sigma, tiene que terminar lo que empezó. No puedo. Y nos damos cuenta que Atreus aún no está listo. Entonces Kratos intenta consolar a Atreus. Y justo llega... ¡Esto es ¡Ay, hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Se me ocurrió la idea de ver mi armadura y colocarle una piedra de encantamiento, lo que me salta el primer logro. Encantado. Volvemos a casa y nos visita un extraño. Puerquito, ábreme la puerta. ¡Vete, lobo! ¡No te quiero por aquí! Y nosotros, como todos unos caballeros, le damos su respectiva bienvenida. Se arma tremenda pelea de locos para ver quién se queda con el cerro. ¿Qué me miras, oh? ¡Estoy en tu cerro, Nevercracker! ¡Fuera de mi cerro! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Para! Después de tremenda pelea nos encaminaremos a cumplir el último deseo de la esposa de Kratos. Y así es como conseguimos el segundo logro, el viaje comienza. En el camino, Kratos nos demuestra que ya no es el tipo gruñón y solitario que solía ser. Ahora, en lugar de solo dar golpes, le da consejos a su hijo como este. Cierra tu corazón. En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas. Cierra tu corazón a su desesperación. Cierra tu corazón a su sufrimiento. No sientas lástima por ellos. Ellos no sentirán lástima por ti. Entiendo. Mientras avanzamos, nos encontramos un cofre que contiene una gema de ataque rúnico. Y con este conseguimos el logro Buenos Movimientos. Más adelante encontraremos a un enano azul llamado Brock, que hace comentarios muy randoms como este. ¿Tiene nombre? Yo qué sé. La desgraciada nunca me ha preguntado el mío, así que no le pregunté el suyo. Le decido comprar una armadura a Atreus, lo que me salta el logro, el mejor vestido. En el momento de despedirnos, Brock decide ponerle tremendo nombre a su bestia. ¿Qué te parece si la llamo maldita gratitud? Oye, maldita gratitud, ven aquí. Me gusta. Continuando con el viaje, Atreus vuelve a practicar con el arco, así que decide cazar a un jabalí que andaba muy solito por ahí.
aquí! No lo pierdas. 5 minutos después. Chavales, que no se nos ha perdido el niño. No. Después de una búsqueda intensiva, lo encontramos. Pero no estaba solo, estaba al lado de una bruja. Es mi amigo. Y esa bruja era amiga del jabalí. Y bueno, ¿saben qué nos manda a hacer? Nos manda a buscar flores. Parece que le dio de ser por jardinero ahora. También necesito verlos, ¿podrías? Es una flor blanca del jardín. Solo un puñado. Y Kratos, como todo un God of War, le dice: Lamb's Crest. I'm a fucking God of War. Y con todo esto conseguimos el logro, una nueva amistad. Voy al taller de Brock y mejoro una pieza de armadura, lo que me salta otro logro, ingenio enano. Bueno, vamos a ir un poco más rápido en la historia porque es un poco larga, así que nos tomaremos una bebida energética. Bueno, lo que pasa aquí es que lanzamos el hacha al agua y sale la serpiente del mundo, la que nos devuelve el hacha envuelta en material Aether. Esto es importante ya que es una herramienta sorpresa que nos ayudará para más tarde. Más adelante encontraremos a Sindri, quien es un herrero igual que su hermano Brock, que nos ayudará a mejorar nuestras armas y que tiene esquizofrenia como en este clip. Gracias, sí. ¡No me toques! ¿Qué? No lo hice, ni lo haré. Volveré después. Seguimos avanzando hasta llegar a la montaña más alta, pero está bloqueada por un humo negro. La bruja utiliza una y aparece al lado de nosotros, quien nos dice que necesitamos un artefacto para poder pasar por este camino. Ella nos guía y nos enseña a utilizar la sala de viajes entre reinos, y por una maldición ella no nos puede acompañar. Pero antes de todo eso, Kratos, con la percepción de la realidad totalmente alterada, nos muestra un poco de toda su fuerza. ¿Qué? ¡Gira el puente entero! ¿Cómo puede ser que gire el puente entero? Y atrás, como todo un graciosito, le dice: ¿No te lastimaste la espalda? No me lastimé. en este reino peleamos con elfos oscuros que están en guerra con otros elfos, pero no le tomamos importancia. Conseguimos la luz y al salir del templo conseguimos otro logro, como en casa. Aquí pasa algo muy extraño. Al volver a entrar al juego, por un bug me salta el logro, los mejores movimientos. Logramos pasar por el humo negro y vamos al punto más alto de todos los reinos. Casi llegamos a la cima. Nada nos detendrá. Tranquilízate, niño, y quédate detrás de mí. Al salir de la cueva, nos percatamos que el dragón está atacando a Sindri. ¿Puedes matar algo tan grande? No digas mamadas, Mary Jane. Así que empieza una de las peleas más épicas con un dragón. Y al final terminar de la manera más épica con este dragón. Y nos dan el logro Mata Dragones. Y por haber ayudado a Sindri, nos da flechas de muérdago y una nueva habilidad en el arco que nos ayudará a pasar por caminos bloqueados. Al llegar a la cima, nos percatamos que a Atreus se le rompió la aljaba. Entonces Kratos la repara con una flecha de muérdago. Y esta es otra herramienta que nos ayudará para más adelante. Bien. Al subir conocemos a otro personaje que se llama Mimir, el hombre más listo que existe. Tengo la respuesta a todas tus preguntas. Atreus le dice que quiere esparcir las cenizas de su madre en el cerro más alto de todos los reinos. Y Mimir nos dice que estamos en el lugar equivocado, ya que el lugar que estamos buscando está en otro reino. Pero él nos puede ayudar. El único problema es que se encuentra aprisionado en el árbol y la única solución es cortarle la cabeza y después revivirla con el poder de la amistad. Nos dirigimos a la casa de la bruja, ya que ella es la única que podría revivir la cabeza. Volver a verte. ¿Funcionó? Déjame ver. Después de revivir la cabeza, Mimir nos dice que la bruja es la diosa Freya y que es la ex de Odín. Ahora, Y a Kratos no le agrada esto, ya que él no confía en los De dioses. nada. Nos dirigimos a buscar un cincel mágico que está pasando sobre ese gigante que está todo tieso. Y para conseguir el cincel necesitamos bajar por una capa gruesa y gigante de hielo.
pero ni siquiera Thor sería capaz de atravesar tanto hielo. Entonces a Kratos se le ocurre una brillante idea. Tengo un plan. Pero antes de eso, Sindri nos lanza una manzana y épicamente la rechazamos, por obvias razones. Lo suponía. Y cuando estábamos a punto de llegar, pensando que se iban a acabar todos nuestros problemas, llega Magni y Modi, quienes son los hijos de Thor, y constantemente se la pasan insultando a Atreus, haciéndolo enojar. Tuvo que haber sido muy zorra para acostarse con alguien como él. Pero oye, ¿recuerdas la herramienta sorpresa? Cuando la serpiente del mundo se comió el hacha de Leviatán. Y la devolvió en material Aitor. Pues ese material sirve para matar a los dioses. Y así es como ripió a ese tipo. Entonces Modi se escapa y nos damos cuenta que Atreus está enfermo. Y después de todo esto, conseguimos el logro, consecuencias inquietantes. Nos dirigimos donde una runa y con ayuda de Giselle vamos a poder viajar al reino de los gigantes. Pero aparece y Atreus nos va a demostrar su potencial. Y se desmaya épicamente, increíble. Y aquí viene Kratos y nos demuestra toda su calidad. ¡Esto no termina! Volvemos con Atreus y notamos que su enfermedad está cada vez peor, así que lo llevamos con Freya. A pesar de la desconfianza de Kratos con Freya, deja todo eso de lado para salvar a su hijo, que es la prioridad. ¡Freya! ¡Abre la puerta! Freya nos dice que tenemos que buscar un ingrediente que está en Helheim, que es el corazón del guardián del puente, y nos dice que nuestra hacha no nos servirá en este reino. Nos dice que necesitamos un arma que produzca fuego, entonces nos dirigimos a casa a buscar esas armas. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Esta escena es muy buena porque simboliza el momento en que Kratos se ve obligado a enfrentar con lo que más ha intentado enterrar, su pasado. No solo está buscando un arma, sino reviviendo la carga de su historia, las cicatrices que forjaron al dios de la guerra. La atmósfera teñida de tonos rojizos no es casualidad, evoca la sangre, la ira y el tormento que definieron quién fue. Es un descenso a su infierno personal, una confrontación con la sombra de sí mismo. En ese instante Kratos deja de huir y acepta que, para proteger lo que ahora ama, debe volver a ser, aunque por un momento, aquello que juró dejar atrás. Y así es como conseguimos las espadas del caos. Y se nos aparece Atenea y nos dice: espartano, pon la distancia que quieras entre tú y la verdad si gustas. Eso no cambiará nada, pero hay una verdad inevitable de la que nunca escaparás. ¿No puedes cambiar? Siempre vas a ser un monstruo. Lo sé. Pero ya no soy tu monstruo. Muy bien, hermano. Veamos lo que esas espadas hacen. Gracias a estas armas, matamos a todo lo que se mueva. Tanto así que de la impresión nos morimos nosotros y nos dan el logro. Hola, viejas amigas. Tan épicas que son estas espadas que hasta Brock se impresiona. Por las verijas de mi abuela. ¿Qué son esas? Nunca vi nada igual. Vamos a Helheim, matamos a todo lo que se mueva, peleamos contra el guardián.
así es como conseguimos su corazón. Volvemos con Freya y nos dice que para curarlo tiene que conocer quién es en realidad. Pero para curarlo Debe conocer la verdad de lo que es. Y así es como conseguimos el logro Promesa Cumplida. Freya, nunca olvidaré esto. Cuando llegamos al bote, Kratos decide contarle la verdad a Atreus. La verdad. Soy un dios, niño. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que nací siendo un dios. Y tú también. Bueno, sigamos con nuestras mágicas aventuras, consiguiendo la runa. Pero primero, mientras exploraba y pasaba por las trampas, conseguí el logro Huerto de Ioun. Bueno, después de conseguir la runa, ahora sí podremos ir al reino de los gigantes. Pero a Atreus se le subió el ego, por saber que es un dios, entonces se vuelve muy fastidioso. Ah, ya lo sé. Tu hermano es mucho menos que tú. Y su trabajo es basura. Ah, todo eso es cierto. ¿Y el punto? Es que no hablas de otra cosa. Una y otra vez. O resuelven las cosas o cállense. Los mataré. No. Está vencido. ¿Para qué matarlo? Pero somos dioses. Podemos hacer todo lo que queramos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué chucha eres tú, huevón? Apuesto en tu cara que nunca has terminado tu primario. Es un campesino, un indigente, no eres ni mierda. No eres nada en primer lugar. Así te lo digo, huevón. ¿Pero qué chucha eres tú, imbécil? Llegamos al portal, pero aparece Baldur y con Kratos terminan rompiendo el portal. Lo que ocasiona que Atreus tenga la percepción completamente distorsionada, creyendo que va a poder ganarle a Baldur. Pero no dura nada y termina siendo secuestrado. Y Kratos recuerda su pasado, entonces se lanza porque los dioses del Causa lo han abandonado. Digo, para salvar a Atreus. Y así es como pelean encima de un dragón. La pelea se extiende hasta llegar al portal entre reinos. Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre ti. La pelea es muy potente que termina desconfigurando el portal y nos termina llevando a Helheim. Después de corregir esa actitud de Atreus, No olvides, sí, bacteria con chutumare, maricón, sábado, loro, perro, javi, buena camello, conejo, culero, harto bichuco, la zapa, la verga, la puta, con moco, te papá, este río, culeando con los guarenes, caballo, marca, que tierra, rechito, tierra, la perra, con chutumare, de miedo, te saco, te vuelva, mera, pichura, suelta, te real, tato, la libertad, cochino, con chutumare, hijo la puta. después de eso conseguimos el logro segunda ronda. Mientras avanzábamos, descubrimos que Freya es la madre de Baldur. Y para poder volver necesitamos un barco volador. ¿A quién tenemos aquí? ¡Soy un pirata! ¡Que me parto un rayo! El golpe nos afectó tanto que terminamos teniendo esquizofrenia de cuando Kratos mató a Zeus. Kratos termina paralizado y no se da cuenta que vamos a chocar, entonces a Atreus se le ocurre una idea. Y así conseguimos el logro, el pasado acecha. Como Baldur destruyó el portal, no hay forma de ir al reino de los gigantes. Pero esperen, descubrimos algo muy importante. Descubrimos
que Tyr había creado otro camino para ir al reino de los gigantes. Pero para poder llegar es una completa fumada. Pero primero fue a hacer una misión de Sindri, y al abrir un cofre conseguí el logro Temperamento Volátil. Y además, como esta era la última misión de los hermanos, consigo el logro como el agua y el aceite. Y además, al abrir un cofre, consigo el logro Trilingüe. Bueno, ahora sí, Kratos tiene que dar vuelta la sala de cambio entre reinos para poder conseguir una piedra mágica. Y para que esa piedra funcione, tenemos que tirarnos desde el precipicio de reinos entre reinos. ¡Esto es increíble! Y al hacer eso, llegamos a la torre de Jotunheim. En este lugar está lleno de enemigos de diferentes reinos. Y fue un absoluto infierno. Pero gracias a las habilidades de Arya, se pudo pasar. Después de derrotar a todos los enemigos, aparece un nuevo puente que nos permitirá ir al reino de los gigantes. ¡Lo logramos! ¡La torre vuelve a estar donde siempre! ¡Ey! ¿Pero creían que iba a ser muy fácil? ¡Qué iluso es el que está jugando este juego! No, espérate, si soy yo. Esperen un minuto. Esto no funcionará. ¿Qué? Falta el cristal de viaje. Tyr debe haber usado sus propios ojos para refractar la energía. Era su as bajo la manga. Pues bien, como escucharon, nos falta algo. Y ese algo son los ojos de Mimir. Pero el problema es que solo tiene un ojo. Y el otro se lo comió la serpiente del mundo. ¿Cómo le gusta comérsela? Y entonces se le ocurrió la grandiosa idea: entrar por la boca de la serpiente del mundo. Nah, esto fue muy random. Yo tampoco he estado en la barriga de un gigante. Entonces conseguimos el ojo y se la ponemos. Digo, ¿qué? Bueno, ahora sí, podemos viajar. Qué raro, esto está siendo demasiado fácil. ¡Ay, no! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡No! 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 El diablo. ¿Y ahora qué? ¿Va a aparecer Baldur farmeando ahora? ¡Miren! Baldur quiere matar a su madre por el hechizo que hizo sobre él, que gracias a eso es inmortal pero no puede sentir nada. Lo que Kratos se interpone y le dice: Yo antes era como tú. Tenemos los mismos ojos. Antes yo no siempre fui el más perrón aquí. Ya. Me encargaré de ti más tarde. La familia primero. Aunque digan que soy un bandolero donde voy. La pelea se pone potente, pero Freya nos intenta detener y Atreus, con la percepción de la realidad totalmente alterada, se tanquea un golpe de Baldur. ¿Pero se acuerdan de la herramienta sorpresa? Entonces Kratos la repara con una flecha de muérdago. Y esta es otra herramienta que nos ayudará para más adelante. Gracias a esto, Baldur pierde su inmortalidad. Y ahora sí, se viene la verdadera pelea. Pero Freya intenta detenernos y controla a un gigante. Ahora sí, llamen a Dios. ¡Espera! ¡Nosotros somos Dios! Cuando justo lo íbamos a matar, recordamos que no tenemos enemigos. Nadie tiene enemigos. Nadie en este mundo merece ser herido. Pero él no entendió eso y quería seguir con su camino de venganza. Así que... El ciclo termina aquí. Tenemos que ser mejores antes. Y así conseguimos el logro, el crepúsculo llama.
Y ahora sí, después de mucho, podemos llegar al reino de los gigantes. ¿Qué haces? No tengo nada más que ocultar. ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. Niño. Llévala. Y descubrimos que nuestro viaje había sido dibujado en los muros de este reino. Oye, padre. Algo está pasando. ¿Pero cómo? ¿Y nuestra pelea con Baldur? Pero acaba de pasar. Entonces, padre e hijo esparcen las cenizas en el pico más alto de todos los reinos. Y así conseguimos el logro. Último deseo. ¡Ey, pero todavía no acaba! Nos faltan 16 logros para el platino. Así que, ahora, speedrun de logros. Conseguimos el logro, el camino de los fanáticos, por obtener todo el conjunto de armadura del viajero. Nos dan también el logro, aquí murió alguien, por explorar toda la zona de Veitungar. Gracias. También conseguimos el logro, asuntos pendientes, por ayudar a todos los espíritus caprichosos a explorar todo el lago de los 9. Conseguimos el logro bajo la superficie. Al comprar la armadura de los antiguos, conseguimos el logro primordial. Al ir a Muspelheim e intentar completar las misiones, conseguimos el logro todos caerán, por matar a 1000 enemigos. Y ahora conseguimos otro logro por mejorar las espadas del caos. Lo mismo, pero ahora con el hacha de Leviatán. Al ir a Niflheim y conseguir todo lo de la sala de tesoros, conseguimos el logro Oscuridad y Niebla. A ver, ¿qué nos faltará? No creo que sea algo tan grande, siendo que es una misión secundaria. Libera dragón. ¿Cómo? ¿Cómo que libera dragones? Bueno, y así es como liberamos a todos los dragones. Ahora vienen los logros más tediosos, como la verdad, por leer todos los santuarios de Jotnar. Otro por encontrar todos los tesoros escondidos. Otro por encontrar todos los artefactos. Otro por completar todas las pruebas de Muspelheim. Y este, el logro más tedioso de todo el juego. Por encontrar a todos los cuervos de Odín que están por todo el mapa. Ahora sí,
el verdadero reto: matar a la reina Valkyria. Ah, no les conté que durante todo el mapa, el recorrido que hemos tenido, hay en ciertos lugares valquirias y esas son muy complicadas. Entonces fuimos matándolos uno por uno hasta llegar a esto. Haciendo para todos los bailadores con esta rola que dice 1, 2, 3, 4. ¡Eso! Pero, ¿pero qué? No. Como vieron, es muy difícil. Es como si a todas las valquirias las hubieran juntado y además le hubieran puesto esteroides. Después de muchos, pero muchos intentos, pude ganarle a la valquiria. Y así es como consigue los logros: seleccionador de los muertos y padre e hijo. Y así, después de 100 horas, conseguí todos los logros de God of War. Espero que les haya gustado este video. Les agradecería mucho que me siguieran. Y si es que quieren que haga otro platino, escríbamelo en los comentarios. Y les dejo la invitación a que se unan a mi server de Discord, que les dejo en el link de la descripción. Y con todo esto dicho, me despido. Hasta pronto.